Quiero leer la Biblia hoy en el capítulo 16 de los Hechos, los versos 6 al 10. Esta es una historia de la Biblia, de los Hechos, cuando Timoteo, Pablo y Silas, haciendo un gran trabajo evangelístico, se les prohibió ir a un lado. El Espíritu Santo no se los permitió porque tenía con ellos otro plan. Dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hay cosas que uno lee en la palabra de Dios y en el momento no la entiende y se sorprende de por qué Dios a veces hace cosas como esta. Unos hombres predicando el Evangelio, haciendo una gran obra, cumpliendo la gran comisión, se disponen a ir a unas localidades, pero el Espíritu Santo se los prohíbe, no se los permite. Eso me da pie a mí para pensar si la vida de nosotros la dirige Dios o no. Si es Dios el que a mí me abre las puertas y el que también me las cierra. Cuando Dios me abre las puertas, maravilloso. Y cuando me las cierra, también maravilloso, no hay ningún problema. Porque si Dios dirige nuestra vida, Él nos guiará. Y como dice un pasaje en el libro del profeta Isaías, oiréis a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino, no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda, andad por él. Bienaventurado el Hijo de Dios, que aprende a conocer la voz de Dios y aprende a alegrarse cuando el Señor le abre puertas, pero también aprende a alegrarse cuando el Señor se las cierra. Uno a veces se complica la vida porque hay cosas que uno las quiere hacer, están en el proyecto nuestro de vida, de futuro, y las cosas no se dan y es como si Dios metiera la mano y se interpusiera y no permite que eso suceda. Y nosotros de pronto nos disgustamos con Dios por esa situación. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Hay muchas cosas que yo he querido hacer, pero no, Dios en muchas ocasiones me ha cerrado las puertas. Pero llega el momento que abre otra. Y cuando Dios abre la que tiene que abrir y la que sabe que tiene que abrir, uno le da gracias a Dios porque le cerró las otras. Tiempo faltaría para contar experiencias, pero mucha gente en este momento podrá estar pensando en puertas que se han cerrado y que Dios las ha permitido que se cierren. Por ejemplo, un amor, un amor. Tú pensabas que esa persona era la persona indicada para formar un hogar con ella y de un momento a otro Dios metió la mano y no fue. Pero si ya estás en otra condición, vas a ver que esa persona no te convenía y Dios por eso cerró esa puerta. Si Dios lo hubiera dejado abierta, tú te hubieras casado con esa persona y hoy estarías en un problema inmenso. De pronto un empleo. A veces se pierde un empleo o no aparece el empleo, Dios cierra la puerta, llevas la hoja de vida y no te llaman y resulta que es que Dios tiene para ti otra cosa diferente.
A veces es hasta una enfermedad. Dios no te sana la enfermedad porque Él sabe que para ti va a haber algo especial más adelante. Lo que pasa es que son cosas difíciles que uno en el momento no entiende, pero Dios se las hará entender en el momento preciso. Así que démosle gracias a Dios por las puertas que se abren, pero también por las puertas que se cierran. Aquí en este pasaje vemos cómo el Espíritu Santo usa un método para guiar a estos hombres que son predicadores de la cruz, y el método es negarles la entrada aquí y negarles la entrada allá. ¿Cómo se sintió Pablo? ¿Cómo se sintieron sus acompañantes? Posiblemente dudaron de muchas cosas. Ahora, ¿cómo se los prohibió el Espíritu Santo? No se dice, no se sabe. Lo cierto es que ellos no pudieron entrar a donde ellos se proponían hacerlo. Ahora, lo que uno tiene es que hacerle caso a Dios. Aquí no puede uno ser obstinado, terco, que yo me meto por aquí. No, no te metas por ahí. Primero hay que consultar con Dios. Como dice el libro de Santiago, no digas iremos y traficaremos y en fin, no, has de decir si Dios quiere. Pero ese si Dios quiere significa que yo tengo que consultarle a Dios antes de, no después de. Ya cuando tú estás embarcado en tu proyecto, ya que le vas a preguntar a Dios y ya lo hiciste, no tuviste en cuenta a Dios, no le diste a Dios la oportunidad de decidir por ti. Y luego podrá venir un fracaso terrible, y ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A Dios? No, a Dios no, porque tú a Dios no le consultaste. Así que todos los proyectos de la vida hay que consultárselos a Dios. Y debes hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Un amigo mío decía que la mejor forma de conocer la voluntad de Dios es cuando lo que Dios me dice a mí no me gusta. Cuando lo que Dios me dice va en contra de lo que yo pensaba. Y entonces esa es la voluntad de Dios. Y cuando Dios te señala un camino, camina por él, que no vas a tener pérdida. Esa es la verdad y esa es la experiencia que la vida en el Señor nos ha dado. Principalmente estos hombres, volviendo al texto bíblico, lo que ellos vieron fue prohibiciones al tratar de ir por un camino que no debían ir. Y ellos sabían, no, ellos no sabían, pero Dios, que Él todo lo conoce, sabía que por ahí no debían ir. Y cuando ellos desearon pasarse a la izquierda, Él los detuvo. Y cuando querían girar a la derecha, hacia otro pueblo, tampoco Dios se los permitió, Él los paró nuevamente. Pero claro, después uno sigue, leyendo el libro de los Hechos, uno encuentra que después de varios años, Pablo ahora sí pudo ir a esas provincias, pudo ir a esos lugares e hizo un trabajo allá maravilloso. Lo que pasa es que Dios sabe cuándo se hacen las cosas y cuándo no. No es que Pablo no podía entrar a evangelizar a Asia o al mismo Bitinia, claro que sí, pero no en ese momento, porque Dios lo necesitaba en otro lado. Y eso es lo que uno a veces no entiende. Entonces las puertas se le cerraron por un tiempo. Porque el tiempo no era un apropiado para trabajar esas ciudades fortificadas que en el momento eran inconquistables, y allá otro podía haber ido. Así que Pablo y Bernabé se necesitaban con más urgencia en otras partes, y antes de empezar el trabajo de tanta responsabilidad tenían que recibir otro tipo de entrenamiento. Que eso es lo que uno a veces no le entiende a Dios. Resulta que usted, para subir un edificio por las escaleras, usted no puede pasar del primer piso al quinto.
no más, no, no, no. Para ir del primero al quinto piso, obligatoriamente hay que pasar por el segundo, el tercero y el cuarto. Pero uno a veces no entiende eso, uno a veces quisiera pasar del primero al quinto y ya, no. Eso es como decir que tú vas a pasar de la primaria a la universidad de una vez. Uno tiene que hacer todo un proceso y hay cosas que Dios a uno se las permite hoy y otras que no se las permite. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. Y creo que eso es una lección interesante, a aprender a conocer y a moverse en el tiempo de Dios. Ahora, cuando a usted, mi hermano, se le presente alguna duda con respecto al rumbo que debe seguir, ¿qué tiene que hacer? Pues preguntarle a los amigos, a la familia, a uno mismo, pues, ¿qué sabe uno? Ahí es donde es muy importante tener una buena intimidad con Dios. Y ahí es donde la oración juega un papel muy importante, cuando tú pones todos tus proyectos en las manos de Dios. Cuando antes de acometer algo, primero lo consultas con Dios. No hagas nada sin que Dios lo apruebe. Primero pregunta que si Él lo aprueba o no, y si Dios lo aprueba, ten la seguridad que te va a ir muy bien. Me parece entonces, hermano, que es muy importante también decirle eso al Señor. Uno también puede orar, no sé, como en negativo. A ver, me explico. Decirle a Dios, no solamente decirle, Señor, ábreme esta puerta, sino también decirle, Señor, por favor, ciérramela, si no me conviene. Hay que aprender a orar así también. Y dejar que uno oiga la voz de Dios, retirarse uno a que Dios le susurre, le diga qué es lo que Él quiere para nosotros. La Biblia dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad. Eso es lo que hay que hacer, lo que hay es que buscar entonces la dirección de Dios siempre. Y mientras tanto, hay que continuar aquí, hermano, por el sendero que vamos pisando. Hasta aquí Dios no nos ha abandonado. Hay que permanecer en el llamamiento en el que hemos sido llamados, a menos que el Señor nos mande a hacer otra cosa. A mí me preguntan, oye hermano, ¿y tú cómo te sientes aquí? Excelente, bien. ¿Y cómo te sentías allí? Perfecto. ¿Por qué? Porque yo creo entender que cuando estaba allí, allá fue donde Dios me puso y me sentí supremamente bien. Y ahora donde estás, ¿cómo te sientes? Perfectamente bien, porque entiendo que Dios también me puso ahí. Ahora, ¿te quieres ir de aquí o quieres llegar allá? Pues querer es una cosa, pero es que eso no lo decide uno. Eso lo decide Dios. Cuando Dios es el que le dirige a uno la vida, Él es el que tiene que tomar las decisiones y uno sujetarse. Y mientras que Dios me responda, ¿qué? Me quedo ahí donde estoy, disfrutando, sirviéndole, haciendo su voluntad. Así que hay que tener mucho cuidado con obedecerle a Dios, por favor. Obedécele a Dios sus prohibiciones, aunque sean pequeñas. Y después que hayas orado, has de creer que no hay ningún obstáculo que te va a impedir lograr lo que Dios tiene para ti. Yo le oí decir a un gran predicador alguna vez, decía que cuando Dios tiene un plan para un hombre, no hay quien le ponga zancadilla. Y el que le ponga zancadilla, a ese se le romperá la pierna. Así que cuando Dios te quiere llevar aquí o allá, o a ponerte aquí, o darte esto, o abrirte allá, nadie lo impide. Acuérdate que Dios, donde Dios abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, nadie abre. Por favor, aprende a conocer las puertas abiertas y cerradas. La que Dios te abra, por favor, métete a ojo cerrado.
Y la que Dios te cierre, no intentes abrirla. No la intentes abrir. Dios te prohibió. Dios te dice que no. No seas, perdóname que te hable un poquito fuerte, no seas terco. Si Dios te dice que no, es no y acéptalo y es una bendición para la vida tuya. Entonces, cuando las puertas de la derecha y de la izquierda estén cerradas, ten la seguridad que es que el camino va de frente, sigue para adelante y espera que Dios tiene para ti grandes oportunidades y grandes bendiciones. Ánimo, hermano querido, que el Señor está de tu lado. Un abrazo gigante en el nombre de Jesús para todos. Bendiciones y buenos días para todos.